de Jesús. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 6, y luego nos vamos a brincar al versículo número 12. Vamos a leer del 12 al 14, el 16 al 17, y terminamos con el versículo 25 al versículo 31. Son algunos versículos que vamos a leer de este mismo capítulo 26, hermanos. Quiero hablar bajo el tema bendecido en medio de la crisis. ¿Puede decir conmigo, hermanos? Bendecido en medio de la crisis. En medio de los problemas, de las necesidades, creemos que somos bendecidos de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar de un personaje llamado Isaac, el cual fue bendecido en medio de la crisis. Y esto nos dice, hermanos, que aunque estemos pasando por luchas y pruebas, aun cuando estemos pasando por necesidad y aún enfermedades, hermanos, Dios nos puede bendecir. Amén. De hecho, nos está bendiciendo. Gloria al Señor. Hermanos, capítulo 26, versículo 1, dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Note, hermanos, que la bendición que Dios le prometió a Abraham se la está repitiendo a Isaac. Y dice el verso 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice: y habitó Isaac pues en Gerar. Vamos a mirar, hermanos, el verso 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 y lo bendijo Jehová. Diga conmigo: y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, dice, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Verso 16: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y Dios dice: y habitó allí. Vaya conmigo al verso 25. Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech, dice, vino a él desde Gerar, y a Eusar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Estos tres vinieron a Isaac, e Isaac les dijo: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto cómo Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y entre ti, y nosotros y entre nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho el bien, y te enviamos en paz, y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Y qué hizo Isaac, hermano? Dice: entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Señor Jesucristo, venimos ante su presencia, Señor.
Hemos leído su palabra, Señor, hemos tomado una porción escritural del capítulo 26 del libro de Génesis, Señor, que narra una historia muy poderosa, Señor, en la cual queremos hablar en esta tarde, Señor, pero para poderlo hacer, Señor, necesitamos su bendición, Señor. Permita, Señor, que unja mis labios con aceite, Señor. Permita que yo pueda hablar con denuedo su palabra. Deme libertad, Señor. Quite toda palabra torpe, Señor, toda palabra que no edifique, Señor, y reemplázcala, Señor, con una palabra edificante, Señor, para que su pueblo, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, Señor, creyendo que su palabra ha venido a hacer efecto en nuestras vidas, Señor. Yo le pido por cada uno de los hermanos, hermanas presentes, le pido por los jóvenes, Señor, le pido por los niños, por los varones y las dorcas, por cada uno de los que estamos hoy presentes, Señor. Permita que su palabra nos hable de una manera muy especial, Señor, porque creemos que por medio de ella, Señor, alcanzaremos la bendición suya, Padre. Permita, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, Señor. Háblenos por medio de su bendita palabra, Señor. Permita, Señor Santo, que sea su palabra y no la mía, Señor, la que venga a hablarnos en esta tarde, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo se lo pido, Señor, confiando que usted obrará en nuestras vidas por medio de su palabra. Amén, amén. Y amén. Hermanos, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, alabando a nuestro Dios. Antes de entrar, hermanos, en la introducción a nuestro mensaje, quisiera que notemos 4 cosas que suceden aquí en los versículos que hemos leído, hermanos. La Biblia primero nos dice, hermanos, que hubo una crisis, hay crisis en la tierra. Se levanta una hambre en toda la región, hermanos. Y en medio de esa crisis, Dios empieza a bendecir a Isaac. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto me dice a mí, hermanos, que en ocasiones Dios permite que la crisis, hermanos, que nos rodea, hermanos, nos hagan entender que no dependemos de las cosas que están a nuestro alrededor. Dependemos de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios a esto. Hermanos, aquí, hermanos, miramos que se levanta una hambre en toda la región. Y Dios, hermanos, específicamente viene y habla con Isaac y le dice a Isaac: no desciendas a Egipto como lo hizo tu padre. Quédate allí en el lugar donde estás, porque en medio de la crisis yo te voy a bendecir. Yo te voy a hacer grande. Te voy a enseñar que no es por las fuerzas de las personas que están a tu alrededor. No es la situación que embarga dentro de tu vida, es la misericordia y la gracia de Dios la que nos bendice aún en medio de la crisis. Y Dios, hermanos, empieza a bendecir a Isaac en medio de la crisis. Y luego se levanta, hermanos, una vez que es bendecido, se levanta la envidia de parte de sus enemigos. Porque eso va a ser el enemigo, hermanos. Una vez que el diablo mira que Dios está con nosotros y nos está bendiciendo y no somos igual que los demás, empieza a haber envidia, empieza a haber recelo y despiden a Isaac, hermanos, lo echan fuera de la ciudad, de allí del lugar donde estaba entre los filisteos, y dice la Biblia que se va al valle, y dice la palabra de Dios, hermanos, que empieza a sembrar la tierra. Noten que Isaac, hermanos, estaba en un desierto, hermanos, casi nada crece en el desierto, pero la Biblia me dice a mí que Jehová bendició a Isaac, hermanos, y cosechó el 1 por 100%. Esto me dice a mí que aún en el desierto, que aún en la escasez, aún en los problemas y la necesidad, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Alguien denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios.
Después se va, hermanos, y empieza a sembrar la tierra y Dios lo empieza a multiplicar, lo empieza a bendecir. Hermanos, y esos enemigos que una vez lo corrieron y lo echaron de entre sus medios, regresan a Isaac y por decirlo de esta manera, le piden perdón y le dicen: Isaac, no nos hagas ningún mal. Hemos visto que eres muy poderoso, Dios te ha bendecido, pero no nos hagas mal. A pesar de que te echamos de la tierra, de todas maneras venimos en paz. Y noten lo que hace Isaac, hermanos. Isaac, hermanos, no hay recelo en su corazón. Él pudo haber, hermanos, pudo haber habido alguna reseña, hermanos, algo de amargura en su corazón, y pudo atacar en contra de ellos porque era bendecido de parte de Dios. Pero por lo contrario, Isaac les hace un banquete, hermanos, los bendice, gloria al Señor, y luego los despide. Note esto miramos así en grandes, hacia términos mayores, hermanos, miramos la historia. Pero ahora sí, hermanos, por eso puse en mi título: bendecido en medio de la crisis. ¿Puede decir esto conmigo, hermanos? Bendecido en medio de la crisis. Yo soy bendecido en medio de la crisis. ¿Y usted, hermano? A ver, ¿por qué no le dice a su vecino, a su vecina: yo soy bendecido? Díganle: yo soy bendecido en medio de la crisis. Vienen problemas, vienen necesidades, vienen enfermedades, hay falta de trabajo, a veces hay falta de dinero, hay falta de comida, pero aún con todo eso, yo soy bendecido en medio de la crisis. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Los expertos de la medicina nos dijeron que por 3 años y medio, casi 4 años, hermanos, hubo crisis en la tierra. Una crisis mundial nos tocó vivir, hermanos. Nos tocó vivir, hermanos, de esa crisis mundial llamada el COVID-19. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos? Según las estadísticas, según las cifras, desde diciembre del 2019, la pandemia global, hermanos, llamada COVID-19, cobró la vida de aproximadamente 4.6 millones de personas a nivel mundial. 4.6 millones, nomás para poner en perspectiva cuánta cantidad de gente. Aquí en El Paso habemos aproximadamente, según las estadísticas, entre 800 a 900 mil personas. Entre El Paso y todos los alrededores, hermano, casi 1 millón. Vamos a poner que sean 1 millón. O en otras palabras, se murió, hermanos, en medio de esta crisis solamente en 3 años y medio. Desde que empezó en diciembre del 2019 hasta aproximadamente como a finales del 2022, hermanos, cuando ya el gobierno dijo que ya habían salido la vacuna, ya había salido la cura para esta enfermedad, y ya la gente empezó, ya las enfermedades empezaron a bajar. Pero 4.6 millones, es como si todos los habitantes del Paso, del alrededor del Paso, multiplicado por 4, casi 5 veces. Es una barbaridad de gente. Mucha de esa gente fueron conocidos nuestros. ¿A cuántos les tocó conocer gente que murió durante la pandemia? Al hermano Noel y también a nuestros hermanos. Murieron aún pastores, hermanos. Escuchamos de mucha gente, familiares. En mi caso, hermanos, murió un cuñado, hermanos, murió el esposo de una tía, hermanos, de una prima, y un sinnúmero de gente, hermanos, gente conocida y gente que estuvo al borde de la muerte. Hubo gente, hermanos, que estaban muy cerca. Algunos tal vez entre ustedes alcanzaron a ir a los hospitales porque llegó, hermanos, este virus, o llegó esta crisis, esta pandemia global, hermanos, y según las estadísticas, desde el diciembre del 2019, hermanos, hasta finales del 2022, esta pandemia global, hermanos, llamada COVID-19 o COVID-19, cobró la vida de aproximadamente 4.6 millones de habitantes en todo el mundo, no más aquí en Estados Unidos, por todo el mundo. Fueron 3 largos años de muerte, hermanos. Mucha gente murió a manos de esta pandemia mundial, hermanos, esta enfermedad, hermanos, que cobró la vida de tanta gente.
Pero al leer el capítulo 26 de Génesis, hermanos, al leer la porción escritural del capítulo 26 de Génesis, me quedo fascinado de cómo Dios empieza a bendecir a Isaac en medio de la crisis. Es que así bendice en ocasiones el Señor a su pueblo en medio de la crisis. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que usted y yo entendamos, hermanos, que es la mano poderosa de nuestro Dios moviéndose en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Él nos enseña, hermanos, que aún en medio de la crisis usted y yo somos bendecidos de parte de Dios. Aleluya. Es que cuando Dios tiene un plan trazado en nuestras vidas, será imparable el propósito de Dios en nosotros, siempre en cuando nos mantengamos al margen de la voluntad de Dios y somos obedientes a su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia dice en Génesis 26 que Dios se le apareció a Isaac en medio de una crisis que estaba experimentando toda la tierra. Había hambre en toda la región, hermanos. Pero en medio de la crisis, hermanos, en medio de aquel problema, de aquella hambre, hermanos, la Biblia dice que viene la voz de Dios y le dice a Isaac: Isaac, no hagas lo mismo que hizo tu padre Abraham, porque cuando hubo crisis en el pasado, en el tiempo de Abraham, la Biblia dice que Abraham, hermanos, se dirigió a Egipto, porque toda la tierra, hermanos, estaba pasando por una hambruna. Pero allá en Egipto había bendición, había comida, había cosecha, y por medio de la palabra de Dios hacia Abraham se dirige, hermanos, a Abraham y su familia, entre ellos Isaac, su hijo aún era pequeño, y van, hermanos, y son rescatados por medio de los egipcios. Pero ahora en el capítulo 26, hermanos, surge nuevamente la hambre en la tierra, hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que viene palabra de Dios a Isaac diciendo: no hagas lo mismo que hizo tu padre Abraham, no desciendas a Egipto, quédate allí donde estás, quédate en medio de los filisteos, quédate en medio de la hambruna, en medio del problema, en medio de la crisis, porque allí te voy a bendecir, Isaac. Allí donde aparentemente parece que es maldición, yo lo voy a convertir en una bendición para ti y para tu familia. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Porque nos damos cuenta que en medio de tanta maldad, en medio de tanta necesidad, Dios está con nosotros. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. No te muevas de esta tierra, porque allí donde estás, aún en medio de la crisis, aún en medio de la hambruna, yo te voy a bendecir. Así dice la Biblia, amén, hermanos. Habitarás como forastero, como extranjero en tierra extraña, pero allí te voy a bendecir. Serás un extranjero, serás una persona no de ese lugar, pero aún así te voy a bendecir. Gloria al Señor. Hermano, hermana, aunque estés viviendo en medio de una pandemia, en medio de una escasez, en medio de un problema grande, si escuchas la voz de Dios y la obedeces, Él te va a bendecir en medio de todo aquello que aparentemente es una maldición para muchos, se transformará en una bendición para ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aunque se escasee el trabajo y la comida baje en los supermercados, como en el tiempo del COVID-19, hermanos, que íbamos a las tiendas y escaseaban muchas cosas, aún no había para vender, para comprar, hermanos, pero sin embargo, hermanos, Dios estaba con nosotros y nos bendijo. Dios siempre bendecirá a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier crisis. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a la gloria de Dios? No se trata de moverse del lugar, no se trata de cambiar de trabajo,
La clave es escuchar la voz de Dios y mantenerse al margen de su voluntad, porque no solamente debemos escuchar al Señor, sino obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? De nada le hubiese ayudado a Isaac, le hubiera servido a Isaac escuchar la voz de Dios que vino y le dijo: quédate en ese lugar porque allí te voy a bendecir. Lo que la Biblia me enseña a mí, que no solamente escuchó la voz de Dios, sino que también la obedeció, porque aquí, hermanos, la bendición se trata de ambas cosas. El 50% es que escuchemos la voz de Dios, pero el otro 50% es que la pongamos en práctica y la obedezcamos. Yo no sé cuántos dicen amén a esto, porque podemos leer toda la Biblia, podemos escuchar todos los mensajes, podemos escuchar la palabra de Dios. Si no la ponemos en práctica, Dios no nos va a bendecir. Pero aquí hay un pueblo obediente, aquí hay un pueblo que sabe que dependemos de la misma palabra de Dios. Quédate aquí, Isaac. Quédate aquí. Parecía algo ilógico, hermano. Suena ilógico esto, pero sin embargo, hermanos, Isaac obedeció la palabra de Jehová, aun cuando no sonaba lógica. Porque la lógica era descender a Egipto, porque allá en Egipto había comida, allá en Egipto había bendición. Pero la palabra de Dios fue para Isaac: no hagas lo mismo que hizo tu padre. A tu padre Abraham lo bendije yéndose a Egipto, pero a ti te voy a bendecir si te quedas aquí en este lugar. Así dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, hermanos, vamos a estar considerando esto. Vaya conmigo, capítulo 26 del libro de Génesis. Y dice, hermanos, y en el verso 2, y se le apareció a Jehová y le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero y como en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, dice la palabra de Dios, como las estrellas de los cielos, del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero tienes que quedarte aquí, no desciendas a Egipto, aquí te voy a bendecir. Suena ilógico esto, hermanos, pero la clave aquí es que escuchó la voz de Dios y obedeció la voz aun cuando no tenía sentido. Suena ilógico que Isaac se quedara en ese lugar de crisis, pero Dios quería demostrarle que Él es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de más, Él es el Dios que nos enseña que aunque no haya, el Señor multiplica y nos bendice. Quédate aquí, Isaac, porque aquí te voy a bendecir. En medio de la hambruna tú vas a crecer, en medio de la crisis tú vas a prosperar. No hay trabajo, no hay problema. No hay comida, no hay problema. Aleluya. Vaya conmigo al versículo 3, hermanos. Bueno, ya lo leímos, el versículo 3. Habitarás como forastero, como extranjero en este lugar, porque yo estaré contigo. Dios suelta una palabra de bendición a un hombre que se encuentra en crisis, y le dice: no te movilices, no te muevas de aquí, no te vayas a Egipto, quédate aquí, porque aquí tengo grande bendición para ti y para tu descendencia, para tus hijos, para tu esposa, para los que vienen detrás de ti. Yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Noten que Isaac, hermanos, le cree a Dios. Aquí está la clave, hermanos, porque él tenía la opción de irse al lugar donde estaba más prosperado, al lugar donde crecía el zacate, donde estaba más verde, donde había más prosperidad, donde había comida, había trabajo, había lugares, hermanos, de bendición allá en Egipto. Pero la palabra de Dios era muy clara: no te vayas a Egipto, porque tengo algo especial para ti en este lugar.
Y no siguió la lógica. No siguió la lógica. En medio de la hambruna, hermanos, tú vas a crecer. En medio de la crisis, yo te voy a prosperar. Y aunque parezca como que no hay bendición, yo voy a ser tu sostén, porque es lo que Dios hace. Él suelta una palabra de bendición para un hombre, hermanos, que determina creerle a Dios, y le dice: no te muevas de aquí, quédate en este mismo lugar, no te vayas a Egipto, no te vayas a las apariencias, a los lugares donde aparentemente hay mucha bendición. Hermanos, quiero que noten que Isaac le cree a Dios y se queda donde Dios le dice y obedece la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, yo quiero decirles que es fácil obedecer a Dios cuando todo suena lógico, pero no, en esta ocasión lo que Dios está ordenando no suena lógico. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero aún así Isaac obedeció, y como resultado él fue bendecido de parte de Dios por su obediencia, hermano, porque le creyó a Dios, porque hizo lo que Dios quiso que hiciera. En otras palabras, quédate aquí, Isaac, y habita como forastero, como entre los filisteos, porque aquí yo te voy a bendecir. En medio de la crisis, Dios empieza a bendecirlo. Noten que en medio del desierto, hermanos, donde no crece nada, Dios lo empieza a prosperar. Dice la Biblia que empieza a sembrar la tierra. Se movilizó, hermanos, llevó en acción la palabra. Porque a veces escuchamos: bueno, Dios me va a bendecir, no tengo que hacer nada. Sí, tuvo que levantarse Isaac y empezar a trabajar. Empezó a trabajar la tierra. Dice la Biblia, hermanos, que en medio del desierto, en donde no crece nada, Dios lo empieza a prosperar. Y la primera cosecha fue de 1 a un 100%. En otras palabras, de cada planta que él plantó, Dios lo multiplicó 100 veces más. De cada vaca que él adquirió, Dios lo bendijo con 100 vacas más. De cada cabrito, Dios lo bendijo 100% más. En otras palabras, él dio 1 y Dios le regresa 100. Él dio 1 y Dios le regresa 100. Es lo que Dios hace con nosotros. Él nunca se queda con nada. Él nos regresa la bendición. Abre las ventanas de los cielos. Si usted y yo somos fieles al Señor y le damos al Señor lo que Dios merece, Dios nos multiplica al 100%. Dice la Biblia que del 1 creció el 100, es decir, en todo lo bendijo. Y fue bendecido, hermanos, y llegó a ser muy poderoso. Llegó a ser muy rico, se enriqueció, hermanos. Dice la Biblia que lo enriqueció el Señor de una manera tan grande, hermanos, que los de alrededor, los filisteos, hermanos, a Abimelech le empezó a tener envidia, y como resultado lo corrieron de él. Pero quiero que notemos algo, y termino con esto. Si leemos, hermanos, el versículo 12, vaya conmigo. Mire cómo dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Y lo dice la Biblia: y el varón fue enriquecido, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, y hatos de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Vaya conmigo, hermanos, al versículo 16. Dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Pero no se hizo Isaac de la noche a la mañana, fue la bendición de Dios, hermanos. E Isaac se fue de allí y empezó a acampar en el valle, hermanos. Pero en la bendición de Dios lo siguió hacia el lugar donde fue. Fue corrido de aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque fue prosperado. El enemigo nos va a aborrecer, hermanos, cuando Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Los compañeros de trabajo van a hallar una razón, hermanos, para odiarnos o para hacernos, hermanos, sentir mal. Pero nunca se sienta mal, porque si la bendición viene de parte de Dios, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Dele la honra al Señor, dele la gloria al Señor. Enójese quien se enoje. Hermanos, usted y yo somos bendecidos de parte de Dios.
Pero ¿cuál fue la clave del éxito de Isaac? Hay 3 puntos claves que para mí son de suma importancia en la bendición de Isaac. Y quiero que los noten, hermanos. En primer lugar, dice la Biblia que Isaac obedeció. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Esto me dice a mí que no solamente se trata de escuchar a Dios, sino obedecer a Dios también, hermano. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es ponerla por obra. Si Dios nos dice algo, hay que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios nos dice no hagas esto, pues no hay que hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo dijo. Y nuestro trabajo no es argumentar con Dios, no decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pides esto? Nuestro trabajo es obedecer la voz de Dios. Alguien denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Es lo primero que miro yo. El primer punto es que obedeció. Número 2, no se quedó solamente allí, hermanos. Dice la Biblia que trabajó, puso en acción la palabra de Dios. Él recibió la bendición, hermano, recibió la palabra de Dios, la obedeció y la puso en acción, hermano. Empezó a trabajar la tierra, así dice, hermano, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Porque cuando usted y yo trabajamos para el Señor, recibimos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Hagamos algo grande, hagamos algo pequeño, todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dije, todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Número 2, trabajó. Y número 3, hermanos, perdonó. Obedeció, trabajó y perdonó. Hizo banquete a sus enemigos, a pesar de que ellos lo habían corrido. Hermanos, no, hermanos, se acordó de las cosas malas que hicieron en contra de él, sino que los perdonó. Y como si fuera poco, les hizo banquete, hermanos, y los despidió en paz. No sacó una carta, hermanos, recordándoles todas las cosas malas que habían hecho con él, que lo habían corrido, que le habían tenido envidia, que lo habían tenido en poco. Vete de nuestros contornos, vete de nuestros lugares. Lo habían corrido con todos sus siervos y toda su descendencia, sus hijos, hermanos, los hijos de sus siervos. Salió Isaac, hermanos, al valle, dice la Biblia, porque ya no lo querían en la tierra, tan solo porque fue bendecido de parte de Dios, porque dice la Biblia que cosechó del 1 al 100%, hermano. Dios lo bendijo de una manera tan grande que se enriqueció. En otras palabras, se hizo rico, hermanos, en bendición. ¿Cuánta gente rica hay aquí en esta tarde, hermano? Y no meramente estoy hablando en lo económico, en lo espiritual, en la salud. Alabado sea nuestro Dios, porque bien podemos tener todo el dinero del mundo almacenado en algún banco, pero si no tenemos salud, somos los más miserables, hermanos. Pero gracias a Dios aquí estamos respirando con nuestros propios pulmones, hermanos, dándole la honra y la gloria al Señor. Yo no veo a nadie inválido, yo no veo a nadie ciego, yo no veo a nadie que no puede por sí mismo. Yo veo gente dispuesta, gente bendecida, gente que necesita y recibe de Dios todo lo que necesitamos en nuestra vida. Obedeció, trabajó, perdonó. Para que la bendición de Dios venga a nuestra vida, tenemos que practicar estos 3 puntos a través de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Punto número 1. Isaac obedeció la voz de Dios. No solo escuchó la voz de Dios, sino que la puso en acción y la obedeció. No se fue a Egipto, no siguió, hermanos, las aparentes bendiciones de este mundo. No siguió, hermanos, los lugares que aparentemente estaban más prósperos que en el lugar donde él estaba.
había hambre en la tierra, pero sin embargo no salió de allí, hermanos, confiando en sí mismo, sino que se quedó. Esto me dice a mí, hermanos, que obedeció. Esto me dice a mí que empezó a sembrar la tierra, aún en medio del desierto, aún en medio de un lugar donde no crecía nada, pero sin embargo Dios lo bendijo, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Él no requiere, hermanos, de bendiciones terrenales. Él no necesita, hermanos, bendiciones de otros. Él tiene tanta bendición para nosotros que a veces no alcanzamos a mirar la mano poderosa de Dios en nuestra vida, pero aun cuando todo parece que nada está sucediendo, Dios está moviendo las piezas detrás de nosotros, y empezamos a mirar la mano poderosa del Señor. Como el Señor nos dio esto, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la mano poderosa de Dios estuvo conmigo. Todos como cristianos podemos escuchar a Dios, pero tal vez no todos lo obedecemos. Y ahí está la clave, ahí está la primera clave, hermanos, que miramos en la vida de Isaac. Isaac no solamente escuchó la voz de Dios, sino que la obedeció. Le dijo, quédate aquí, y ahí se quedó. Vas a vivir aquí como extranjero, como forastero. Tal vez no sabrás el lenguaje, tal vez no sabrás las costumbres, tal vez no tendrás conexiones en trabajos, tal vez no tendrás mucho dinero, pero al paso del tiempo yo te voy a bendecir y te voy a enseñar que la mano poderosa de Dios estará contigo aún en una tierra extraña. Es que cuando Dios nos quiere bendecir y nos bendice, hermano, no importa dónde estemos, mientras que estemos en el lugar que Dios ha indicado, eso es más que suficiente. Yo no sé cuántos alaban y glorifican al Señor, pero en Isaac aprendemos a obedecer la palabra de Dios, aun cuando no suena lógica. Pero vamos más adelante. La bendición de Dios no solo consiste en escucharlo, sino también en obedecerlo. El escuchar es solamente el 50%, ya dije, pero el obedecer constituye el otro 50%. No solamente necesita uno, necesita dos, las dos cosas en su vida para que la bendición se haga efectivo. Para que Dios cumpla su promesa en nosotros necesitamos ambas, el escuchar a Dios, pero también el obedecer su palabra. Amén, hermanos. Amén. Punto número 2. Isaac, hermanos, no solamente obedeció, se quedó en el lugar que Dios le indicó, sino que también trabajó. Isaac trabajó la tierra. Isaac no se quedó sentado esperando la bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice, te voy a bendecir, y a veces lo que hacemos, nos sentamos y estamos nomás esperando que Dios nos bendiga. Pero Dios quiere enseñarnos que tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Tenemos que trabajar. Paz de Cristo. Ya alguien se enojó. Los que no les gusta trabajar ya, ay, hermano, también que iba. ¿Por qué menciona el trabajo? Porque a quién le gusta levantarse a las 3, 4 de la mañana, hermano. Es muy raro el cuerpo que quedarse dormido hasta las 12 del mediodía. Y si es capaz, más, si a veces lo único que nos levanta es la hambre. Paz de Cristo, hermano. Si no fuera por la hambre nos quedamos dormidos todo el día, tal vez. Pero no, miren, la palabra de Dios dice que Isaac trabajó la tierra. Isaac no se quedó sentado esperando la bendición de Dios. Puso en acción su fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Amén, hermanos. Amén. Es bonito decir, Dios me va a bendecir, Dios me está bendiciendo. Dios tiene cosas grandes para mí, tiene muchos planes grandes para mí, mi familia. Dios me quiere bendecir en mi trabajo, me quiere bendecir en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, con mi familia en conversa. Dios tiene cosas grandes para mí y para mi familia, pero tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que poner en acción el trabajo en la obra del Señor, porque si, hermanos, la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo, hermanos, al versículo 2. Mire cómo dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, el mismo año que sembró, cosechó 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Si Isaac se hubiera quedado dormido en su tienda, hermano,
si hubiera quedado sentado en su silla, ¿cuántos creen que Dios lo hubiera bendecido? No, hermano, la Biblia dice que lo bendició porque trabajó la tierra, porque hizo algo, porque se movilizó, hermanos. Pero hermano, usted dijo al principio que se quedara allí, que no se moviera, sí, del lugar, pero eso no quiere decir que no se moviera a trabajar. Paz de Cristo. En una ocasión, hace algunos años atrás, allá cuando estábamos en la iglesia Centro de una Vida, se me acercó un hermano, no voy a decir su nombre, porque tal vez usted lo puede conocer. Se me acercó después de uno de los cultos y me dijo: hermano, quiero que ore por mí para que el Señor me bendiga con un buen trabajo. Y le dije: hermano, ¿qué no está trabajando? Sí, hermano, tengo un trabajito, pero quiero ganar más, para hacer más de bendición, para dar más a la obra del Señor, para poder proveer para mi familia. Un deseo tiene, porque ¿quién no quiere un mejor trabajo, hermanos? Todos, yo creo que todos queremos un mejor trabajo. Si Dios nos tiene un trabajo, queremos algo mejor. Si no tenemos trabajo, queremos que Dios nos bendiga con un trabajo, porque si no trabajamos, hermano, ¿cómo vamos a pagar los bienes? Dije: está bien, hermano. Le dije: está bien. Ya iba a decir el nombre, ya se me iba. Ya iba a estar como aquel que dijo Safis, se me escapó. No, ya iba a decir el nombre, pero no lo digo porque a lo mejor usted o algunos de ustedes lo pueden conocer. Está bien, mi hermano, yo voy a orar por usted en esta semana para que Dios le dé un buen trabajo, donde usted pueda venir a la iglesia, no vaya a los cultos, donde usted pueda asistir a tiempo, pueda ganar lo suficiente para que usted pueda cumplir con sus diezmos, cumplir con sus obligaciones en diferentes departamentos, con su esposa especialmente, la pueda llevar a comer y tenga los medios, hermano, no solamente para que pague los biles, sino que le quede un poquito más. Va a ver que Dios va a orar. Y de veras, hermano, ¿lo cree? Sí, lo creo. Pasó una semana y después del culto le dije: hermano, ya le respondió el Señor con un buen trabajo. ¿Y sabe lo que sucedió, hermano? Me dice mi hermano con mucha tristeza: hermano, tal vez usted no oró lo suficiente. Me echó el caballo encima, hermano. Se me hace que no oró con mucha fe, hermano. Y me dijo: ¿por qué, hermano? Le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije: ya encontré un trabajo. ¿No? Le dije: ¿cuántas aplicaciones metió, hermanos, en esta semana? Y fíjese, hermano, que hasta eso no hice ninguna aplicación. Es que en esta semana hubo una serie en la televisión y me quedé, hermanos, viendo esta serie y no tuve tiempo para ir a buscar un trabajo. Pues ¿cómo querían que Dios lo bendijera? Entonces no era que el hermano Joel no había orado ferventemente, hermano. No era que no había orado lo suficiente, hermanos. Era porque él no puso en acción. Porque una cosa, hermanos, es escuchar la voz de Dios y otra cosa es ponerla en acción. Si Isaac se hubiera quedado en su tienda, hermano, sin haber sembrado la tierra, yo diría, sería el primero en decir que Dios no lo iba a bendecir, a pesar de que la promesa ya era dada de parte de Dios. Pero es que Dios ya conocía el corazón de Isaac. Él sabía que lo iba a obedecer, que se iba a levantar, iba a trabajar la tierra, y en base a eso el Señor iba a abrir las ventanas de los cielos y lo iba a bendecir de una manera especial. Necesitamos trabajar, hermanos. Paz de Cristo. Necesitamos movernos, necesitamos hacer nuestra parte. No podemos quedarnos sentados esperando que una bolsa grande de dinero va a caer a nuestros pies, que vamos a encontrarnos una lotería en el piso y la vamos a abrir. Ay, Señor, el Señor me bendijo con 5 millones o 20 o cuantos millones usted quiera. No va a suceder eso, hermanos. Dios tiene la bendición a través de otras cosas, pero usted tiene que poner en acción, hermanos, su fe, porque la fe sin obra es muerta. Isaac nunca pudo haber recibido, nunca se pudo haber hecho rico, nunca Dios lo iba a bendecir si solamente se hubiese quedado en sus tiendas esperando la bendición de Dios. Tuvo que salir a hacer aplicaciones, tuvo que salir a buscar el trabajo, tuvo que sembrar, porque cuando el hombre de Dios siembra, Dios lo bendice por medio de una cosecha grande de parte de Dios.
Puse aquí en mis notas: si Isaac no siembra la tierra y trabaja en ella, ¿ustedes creen que Dios lo hubiera bendecido? No creo. No porque Dios no pueda. No creo que Dios no pueda. Él puede, Él es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Para Él no hay nada imposible. Usted y yo estamos limitados en muchas cosas, pero mi Cristo no conoce límites. El Dios que yo sirvo es el Dios de masa, es el Dios de bendición, el Dios que no conoce la palabra no. Él puede hacer todas las cosas que usted no puede hacer, que nosotros estamos incapacitados. Dios lo hace por su misericordia y su poder. Pero tenemos que salir a hacer nuestra parte. Voy a dejar este punto porque no es un punto que mucha gente le gusta. Está bien. Pero vamos al último punto, hermanos, y con esto termino. Isaac perdonó. Vaya conmigo, hermanos, al capítulo 16. Versículo 16. Estamos en el capítulo 26. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo sobrepasó, hermanos. Es que cuando está la bendición de Dios, dejamos a nuestros enemigos tirados en el piso. Amén. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle. Vaya conmigo, terminamos con esta cita. Versículo 25. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y vino el mismo que lo corrió, hermanos, vino a él desde guerra. Y también vino un amigo suyo. Y Ficol, el capitán de su ejército, es decir, vinieron 3 hombres. Y les dijeron a Isaac. Isaac les preguntó, les dijo: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Primero me corren, primero me desechan, me tienen envidia, porque Dios me prospera, y ahora vienen detrás de mí y piden perdón y piden bendición. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienes ahora a mí? Si me han aborrecido, me han hecho el mal. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Hermanos, el enemigo va a ver que Dios está con usted, y cuando el enemigo ya no pueda más, sí lo va a correr, le va a desanimar, va a tratar de desanimarlo y hacerlo caer, va a tratar de poner tramas en su vida. Pero si usted obedece la voz de Dios y labra la tierra y trabaja en ella, Dios le va a empezar a bendecir y lo hace poderoso. Y esos mismos que le hicieron el mal van a venir ante usted y van a reconocer, porque sabemos que Dios está contigo. Sabemos que a pesar de que hay bendición en la tierra, hay necesidad, tú eres bendecido de parte de Dios. Noten, hermanos, cómo ahora cambia el panorama. Hemos visto, verso 28, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre ti y nosotros. Ahora sí son muy pariparis, ahora sí son muy amigos. Primero lo corren, primero lo desechan, primero le tienen envidia y le dice: vete de nuestros lugares porque Dios te está bendeciendo. Pero una vez que no termina la bendición en él, allá en el valle también lo bendice el Señor. Ahora van, hermanos, como aquellos perros con la cola entre las piernas, hermanos, van y dicen: oh, hemos reconocido que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido, te ha hecho grande entre nosotros, te ha bendecido a tal grado. Ahora permita que haga un pacto. Ahora quieren hacer un pacto con Isaac. Y noten que la Biblia no dice que Isaac sacó una lista de todas las cosas malas que hicieron en contra de él, porque tal vez usted y yo hubiésemos hecho esto. Paz de Cristo. Tal vez no hubiésemos mostrado misericordia como lo hizo Isaac.
Esto me enseña a mí, hermanos, que a veces los compañeros de trabajo nos van a hacer un mal o van a tratar de hacernos un mal, nos van a mirar con una mala cara. La vecina nos va a empezar a acechar, hermanos, el vecino, aún entre los hermanos. ¿Y tú qué te crees? ¿A poco crees que porque compraste un carro nuevo? ¿A poco crees que porque tienes este trabajo? ¿A poco que sí, hermanos? Esto es parte de Dios. Aunque el diablo se enoje, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Esa misma gente vendrá nuevamente a nosotros, reconociendo la bendición de Dios que está en nosotros. Nuestro trabajo no es sacar la cartilla y empezar a decir: no te acuerdas que tú me corriste, te acuerdas que tú hiciste este mal, te acuerdas hace unos años, hace algunos meses, hace la semana pasada, que no eras tú la que viniste en mí y me dijiste barbaridades, me hiciste el otro. No, Isaac no hizo nada de eso. Tiró a un lado, hermano, la cartilla de resentimiento, lo hizo a un lado y los recibe con brazos abiertos y les diga: yo quiero compartir esta bendición que Dios tiene conmigo, con ustedes, a pesar de que me hiciste mal, a pesar de que me diste mala cara, a pesar de que me insultaste y me dijiste esto y me dijiste lo otro. Sin embargo, dice la Biblia que Isaac hizo banquete, les dio de comer y los despidió en paz. Es un pacto entre ellos. O sea, ¿quién? Abimelech. ¿Quién más, hermano? Su amigo y el capitán de su ejército. Hizo un pacto con ellos y les hizo banquete y los hizo sentar sobre la mesa de honor. Y a pesar de que estos tres bárbaros no merecían la bendición que Isaac les está demostrando, yo quiero decirles que Isaac es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, que a veces caemos, a veces resbalamos, y ¿saben lo que hace el Señor? No es como nosotros, no nos echa en cara: tú hiciste esto, tú lo que haces. Extiende su mano de misericordia, nos levanta y nos coloca, nos afirma sobre la roca que es Cristo Jesús. Nos hace sacar del muladar, del lodo cenagoso, y pone nuestros pies sobre la peña. Es lo que hace Cristo, es lo que tenemos que hacer nosotros, aún con aquella gente que nos hizo tanto mal. No sacar los resentimientos del de ayer y decirle: no te voy a bendecir. No, tú quieres un pacto conmigo porque has visto que he crecido económicamente, que Dios me ha bendecido y me ha hecho poderoso entre ustedes. Pero sin embargo, yo no me queda a mí más que decirte que no puedo perdonarte, no puedo darte bendición, no puedo hacer el pacto contigo porque me hiciste mucho mal en el pasado. No, la Biblia me dice, hermanos, que los recibe con sus brazos abiertos y les hace banquete. ¿Merecían estos hombres banquete de parte de Isaac? Claro que no, hermano. Pero Isaac, hermanos, por eso puse en mi punto, son tres cosas que hace Isaac: obedece, trabaja, y número tres, perdona. A veces es la parte más difícil, es cierto, perdonarles a nuestros señores, no tomarles en cuenta, a pesar de que hicieron burla de nosotros, a pesar de que nos dijeron palabras fuertes, porque a veces las palabras hieren más, duelen más que los mismos golpes físicos. Porque ¿saben qué? El golpe físico le pondrán el ojo moretonado, pero a las 2 semanas se le va a componer. Pero un golpe que le den en su corazón dura tiempo para sanar. Paz de Cristo. Amén. Pero nuestro deber, una vez que Dios nos bendice, una vez que Dios tiene misericordia de nosotros, nuestro deber es decir: Señor, perdónanos. Tal vez no sabía lo que hacía cuando me hicieron eso. Podemos nosotros mirar estas tres cosas en Isaac. Amén, hermano. Obedeció la palabra de Dios, accionó, hermanos, trabajó la tierra. Pero una vez que Dios lo bendijo, hermanos, perdonó. Se llegó el momento donde el enemigo iba a tener que reconocer
lo que Dios hizo con él. Así hará el enemigo de nosotros, de nuestras almas. Va a tener que reconocer que somos hijos de Dios, somos bendecidos de parte de Dios. Enójese quien se enoje. Dios nos ha bendecido en medio de la crisis. Pero una vez que esto suceda, hay que saber perdonar. Termino con esto, hermanos. Isaac no sacó una lista del pasado, sino que les hizo banquete y los perdonó. Y los perdonó. Si usted puede bendecir a alguien, hágalo. Y si lo haga, hágalo de corazón. Porque en medio de aquella acción, Dios lo va a bendecir más. Amén. Mis deseos, hermanos, es que el Señor les bendiga y permita a Dios que por medio de este mensaje nosotros en nuestra vida cristiana hagamos lo mismo. Siempre aprendamos a obedecer la voz de Dios. Siempre pongamos en acción nuestra fe con nuestros hechos. No hay que solamente escuchar la voz de Dios, solamente quedarnos sentados allá. Hay que trabajar. Hay que dejar que Dios nos bendiga a través de nuestro trabajo, hermanos, a través de nuestra acción, a través de nuestro esfuerzo. Dios nunca se queda con nada. Él siempre nos regresa para dar mucho más de lo que nosotros le damos. Y número 3, cuando haya la oportunidad, hay que aprender a perdonar. Pónganse. Amén, hermano.